Bueno, como comentamos antes, en esta segunda parte vamos a hablar de cuál es el procedimiento hasta la resolución y es la parte que va a explicar María. Alberto nos ha dejado en el punto en el que ya sabemos cómo se cumplimenta el formulario, qué contenidos tiene. Tendréis con la convocatoria y en la guía del beneficiario toda la documentación adicional que se ha de presentar. Y María nos va a explicar qué pasa desde que nosotros recibimos una resolución y cómo se evalúan esas resoluciones y cuál es todo el proceso. Gracias, María. Gracias, Sabina. Bueno, aunque ya he hablado antes, pero para los que no me conocéis me presento. Soy María Tusi, soy la responsable del Departamento de Programas Europeos de Fundación 11 y me acompaña, que se ha incorporado a la mesa con nosotros, Sandra Torres, también técnico de este departamento, casi recién aterrizada de Bruselas. Ella antes trabajaba en la Comisión Europea. Así que, como me gusta decir, hemos fichado a Ronaldo y a Messi juntos. Bueno, pues, tengo que hacer una aclaración que me ha pedido nuestro director general. Y es que somos organismo intermedio de este programa operativo, somos el único organismo intermedio como entidad privada, pero que venimos siendo organismo intermedio del Fondo Social Europeo desde el año 2000. Lo que pasa es que en este periodo han cambiado un poquito las reglas del juego y entonces, bueno, pues antes éramos organismo intermedio de un único programa operativo y ahora lo somos de dos programas también, y las otras entidades que venían, digamos, acompañándonos tradicionalmente como organismos intermedios, pues ahora también lo que son es beneficiarias, igual que la Fundación 11 también es beneficiaria de otra parte del Fondo Social Europeo. Esa es la aclaración que me ha pedido encarecidamente que os haga, que es que llevamos más de 16 años gestionando Fondo Social Europeo. Entonces, para que os quedéis tranquilos que esta convocatoria entre todos saldrá adelante. Bien, entonces, como bien decía Sabina, ya habéis presentado el formulario y ahora, ¿qué ocurre? Pues que vamos a proceder a la valoración de las solicitudes. El órgano que va a ser competente para ordenar, estudiar y analizar las solicitudes de ayudas va a ser una comisión de evaluación que estará compuesta estará en la convocatoria y tendréis ahí las especificaciones, pero estará compuesta por representantes de la propia Fundación 11 y contaremos con un apoyo técnico experto que, además, de esa manera garantizará que no exista ningún conflicto de intereses, que es algo que nos exige el Fondo Social Europeo. Obviamente, los miembros de esta comisión de evaluación pues no pueden tener ningún interés en las ayudas que concedan y, por lo tanto, contaremos con ese apoyo experto externo, que será quien de manera completamente autónoma e independiente pues proceda a hacer esas valoraciones. Bien, a partir del informe que elabore ese equipo, la comisión de evaluación será informada de la totalidad de los proyectos que se presenten y, ya como indico, tomando como punto de partida ese informe técnico previo que incluirá una propuesta de baremación de todos los proyectos que hayan pasado la fase de evaluación y que van a ser ordenados en función de dos criterios. En primer lugar, la puntuación que se haya obtenido y que es la derivada de los criterios de valoración, que son los que conocéis ya porque son los que, con algunos pequeños matices, hemos adaptado simplemente a la normativa Fondo Social Europeo, y también de la disponibilidad del crédito por la categoría de región que nos establezca la Autoridad de Gestión del Fondo Social Europeo en España, que es la unidad administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales. Bien,
hemos establecido un umbral mínimo de calidad de 60 puntos sobre 100. Es decir, la valoración se hace sobre 100 puntos. Pues para poder pasar esa fase hay que alcanzar como mínimo 60 puntos. En los criterios de valoración no voy a entrar, no quiero explayarme en qué es lo que se va a valorar, porque si no, no va a dar tiempo a ver otras cuestiones importantes. Serán, por un lado, la capacidad de la entidad, que se valorará con un máximo de 40 puntos, como ya se venía haciendo hasta ahora, y, por otro lado, el impacto, las características, el presupuesto y la financiación del proyecto, que será valorado con un máximo de 60 puntos. En ambos casos tienen que alcanzar también unos mínimos dentro de cada uno de esos dos bloques, digamos, ¿no?, de criterios, que es un 60% de cada uno de esos puntos máximos. Entonces sería 24 puntos como mínimo en la capacidad de la entidad y 36 mínimo en la de impacto y características del proyecto. Es decir, ya en la chicha, digamos, del proyecto, ¿no?, de qué vais a hacer, cómo lo vais a hacer, para qué lo vais a hacer y con qué presupuesto vais a contar para hacerlo. Bien, una vez que la comisión de evaluación, como os digo, tiene ese informe técnico sobre la base de estos criterios y de la disponibilidad presupuestaria, en la fase de resolución de las solicitudes hay dos fases. Una primera, que es la de la resolución provisional, que se elabora a partir del informe técnico que se le presente a dicha comisión. Bien, esta resolución provisional va a ser publicada en la web de la Fundación 11, dentro del apartado que vamos a abrir al efecto específico para esta convocatoria, y en ella se incluirán la lista de todos los solicitantes, la decisión de la resolución provisional, la puntuación que haya obtenido cada uno de los proyectos en el proceso de evaluación y el importe de la ayuda provisional que se va a conceder. Bien, la Fundación 11 obviamente no es una administración pública, por lo tanto no puede tener abierto un recurso, puesto que no se nos aplica la Ley de Administraciones Públicas. Pero sí, de alguna manera, tenemos que garantizar que los solicitantes, en el caso de que haya habido una desestimación, que los solicitantes tengan la oportunidad de preguntar por qué se ha desestimado y que puedan solicitar esa información adicional o una explicación. Sería algo así como cuando se pide una revisión de examen. Para ello, hemos establecido un plazo de 10 días para esas reclamaciones o solicitudes de información adicional, con un correo concreto que sería reclamaciones@fundacion11.es. Bien, pasada esa fase de las reclamaciones y emitidas las respuestas de los solicitantes, la comisión de evaluación lo que emite ya es una propuesta de resolución definitiva y que se eleva al comité directivo como máximo, como principal órgano de gobierno, no máximo órgano, porque ese es el patronato, como principal órgano o como órgano competente para la adopción de la resolución definitiva. En la resolución definitiva, al igual que en la provisional, se publica en la web, vuelve a incluir la lista de los solicitantes y ya la decisión de resolución definitiva, la puntuación obtenida y el importe de la ayuda finalmente aprobada. Se entienden que las condiciones de la ayuda, tal y como han sido aprobadas y comunicadas en esta información en la web, han sido aceptadas en todos sus términos por el beneficiario si en el plazo de 10 días hábiles no manifestara nada en contrario a través de un correo electrónico previo, que es el de convocatoria PO asociativo 2016@fundacion11.es, es decir, el mismo que para presentar las solicitudes.
Esto es importante porque lo que estamos pidiendo es es decir, que no haya una manifestación expresa en contrario, si no, se entiende que el silencio es positivo. Bien, en el caso, claro, de que entre lo que se ha solicitado y lo que se conceda por la baremación y por la disponibilidad presupuestaria de la zona en concreto a la que he aludido anteriormente, la Fundación pues, requerirá una adaptación, en su caso, del proyecto para los efectos del seguimiento y de la justificación, si hubiera una variación importante en cuanto a los objetivos a alcanzar. Bien, toda la información relativa a la ejecución y justificación de los proyectos está en lo que se denomina, esto no nos lo hemos inventado nosotros, es un palabra de estos propio de la gestión de fondos, que es el DECA, que es el documento por el que se establecen las condiciones de la ayuda. Es decir, sería algo así como el contrato entre la Fundación y la entidad que resulte finalmente beneficiaria. Es un símil, no es que sea un contrato, es un símil. Entonces, en el DECA, como señalo, estará pues, toda la información sobre la ejecución y justificación y todas las obligaciones que asume el beneficiario al aceptar la ayuda. Sin perjuicio de lo anterior, lógicamente, en todo este proceso, pues el beneficiario podrá renunciar a la ayuda concedida durante todo el periodo de vigencia de la tramitación de su proyecto, pero también estamos aquí para ayudaros a que antes de renunciar o de tiraros por la ventana, porque os parezca espantoso, aquí estamos con el correo electrónico, el teléfono, es como el correo electrónico de la esperanza. Vosotros llamad, preguntad todo lo que sea necesario y contestaremos, obviamente, con la agilidad que podamos y en la medida que sea posible, ¿no? Antes aludíamos a que además de la guía del beneficiario, a raíz de todas las preguntas, yo ya me he apuntado unas cuantas hoy para ir haciendo una de preguntas frecuentes, tendremos un documento que será vivo, lógicamente, de preguntas más frecuentes que confiamos en que también puedan ayudar a todos vosotros, porque hay algunas inquietudes que son compartidas. Bien, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de 5 meses desde la fecha en que finaliza el plazo previsto para la presentación de las solicitudes. Insisto, es un plazo máximo, pues para que tengáis un mínimo conocimiento de cuánto podemos tardar en todo este proceso. Bien, en cuanto a las obligaciones de los beneficiarios, aunque luego seguramente Esther va a incidir más en alguno de ellos, sobre todo los que sean más de índole económica o de justificación, de auditoría, yo sí que quería lanzar así unas cuantas que estarán dentro de ese documento por el que se establecen las condiciones de la ayuda, ¿no? Y es pues que tendréis que tener una contabilidad separada, los gastos, obviamente, en los que se incurran deberá hacerse de acuerdo con la normativa aplicable, tanto en cuanto a contratación pública como de las normas que aplican el Fondo Social. Tendréis que acreditar la actividad. Obviamente, estos son fondos públicos y, por tanto, tenemos que demostrar que lo que se ha gastado se ha destinado a algo y para las actividades reales. Someteros a las verificaciones y auditorías. Suena tremendo, pero si se hace muy bien la gestión y se incorpora el control en la gestión, luego la verificación y la auditoría es muy fácil. Si se gestiona y se tiene todo muy claro, muy ordenado, de modo que luego se le facilite la vida al auditor. A ver, lo mejor que te puede pasar, y Esther, no me escuches, pero es que un auditor esté poco tiempo. Entonces, cuanto más le facilites el trabajo, mejor. Y sobre todo,
No digáis que vais a hacer algo que luego no se puede hacer. Es decir, todo lo que se ponga hay que hacerlo, porque luego el auditor no es malo si viene y dices que no lo has hecho. No, el auditor lo único que hace es verificar. Yo me he comprometido a esto, miro si lo has hecho. Si no lo has hecho, pues señalo que no lo has hecho. Y porque no lo has hecho, pues o me lo justificas o... Entonces, no, el papel lo aguanta todo. No por poner más cosas se hacen mejor. Es mucho mejor poner, de verdad, lo mínimo imprescindible, lo que se indique en el formulario, que todos lo tenéis muy claro, yo creo, y no más. No por poner más cosas se va a valorar más, se va a valorar lo que se indica en los criterios de valoración. Entonces, yo esto sé que son trucos de gestora de fondos europeos desde el año Mari Castaño, y creo que es muy importante. También antes comentaba Alberto que tiene que estar muy claro lo que escribáis. A ver, yo tenía un preparador de oposiciones que no aprobé, obviamente, porque si no, no estaría aquí, pero que decía, tú cuando escribas piensa que el que te va a leer es tonto, con todo cariño, pero no des por hecho que el que te va a leer lo sabe, porque no lo sabe. Entonces, explicadlo bien. A veces se han quedado fuera de convocatorias proyectos porque no están bien explicados. Entonces, explicadlo bien también lo que vais a hacer. Luego, otra obligación que tenemos es la de conservar los documentos. Hemos establecido un plazo de 10 años, así que parece mucho, pero es que así son los cierres del Fondo Social también. Y bueno, pues es mejor tenerlos por si viene una auditoría que pueda aparecer varios años después de que se haya cerrado el programa. Y luego la parte de los indicadores, que es la que explicará más Sandra, y pues que tenéis que colaborar para que podamos elaborar los informes anuales, es decir, con los informes que ya venís presentando, eso a nosotros nos permitirá elaborar el informe anual. Todos estos detalles estarán en la guía del beneficiario, que estará a vuestra disposición el mismo día que salga la convocatoria de las ayudas. Hay una obligación que es la de información y publicidad, que yo soy muy pesada con este tema, pero es que es lo más fácil y lo que muchas veces menos se hace, y en lo primero que se fijan en la Comisión Europea. Obviamente, se están pagando, pues quieren que se sepa. Además, a veces la Unión Europea pues tiene una imagen de malo de la película, pues hombre, cuando son buenos que se sepa que también han contribuido a ello. Entonces, además de una obligación reglamentaria, tenemos la obligación también de informar de que están disponibles estas ayudas del Fondo Social Europeo. Esto que estamos haciendo ahora es cumplir la normativa de publicidad. Tienes que informar a las potenciales personas con discapacidad que puedan beneficiarse o que puedan recibir estas ayudas, pues para que sepan que existe esta oportunidad. Tenéis que informar también a la opinión pública, a las administraciones, a los agentes sociales, al público en general. Y hay una normativa específica pues, sobre cómo colocar las estrellas, el azul, el amarillo y demás, que estarán en las especificaciones técnicas también en la guía del beneficiario. Esto de verdad es muy importante en todo el material didáctico, en todo lo que salga al exterior. Tenéis que informar de que ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que esto tiene el reverso de la moneda, y es que también lo que hagáis a partir de ahora, además de ser conocido en España, va a ser conocido en Europa. Entonces, eso también aumenta la credibilidad y la unión del movimiento asociativo de la discapacidad española ante la Unión Europea, lo cual es muy importante. La comisaria de Empleo, ahora mismo, pues nos aprecia y nos quiere mucho. Pues quién sabe si no va a venir también a visitar alguno de vuestros proyectos que resulten seleccionados en esta convocatoria. Entonces, bueno, además, insisto, de la obligación reglamentaria es dar a conocer estas ayudas. Y yo, por mi parte, termino mi trocito de intervención y le cedo la palabra a Esther para ya la parte más de pagos y auditorías. Perfecto.
Bueno, muy buenos días a todos también. Agradeceros la presencia aquí. Y bueno, María, tengo que decir que me lo has dejado relativamente fácil. Porque bueno, la visión del auditor siempre puede resultar pues como la peor parte, ¿no?, de todo esto. Sin embargo, yo espero y confío que una vez que explique mi parte y veréis cómo realmente es uno de los apartados donde más vamos a ganar en agilidad, ¿vale? Sí es cierto, y tomo un poco las palabras de María, que es necesario incorporar el control en el minuto cero de la ejecución del proyecto, porque a posteriori ya es más difícil. Pero si nosotros, y creo que vuestras entidades todas tenéis unos controles mínimos, los conocemos, a mí a lo mejor no me conocéis tanto, pero seguro que a mis compañeras del Departamento de Auditoría, a casi las habréis visto alguna vez, nunca hemos tenido problemas, es decir, son cuestiones de sentido común. Tampoco vamos a pedir a una ONG o a una entidad pequeña que sea tan burocráticamente sofisticada que al final no le permita gestionar. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, para quitar un poco el miedo, me corresponde explicar la parte de justificación económica, pago y auditorías, y así como el método de imputación de costes, ¿vale? Entonces, he querido partir, aunque ya se ha comentado aquí, de la definición de un proyecto. Un proyecto, al final, no deja de ser más que pues una serie de actividades interrelacionadas, coordinadas, que persiguen unos objetivos concretos, y después hablaremos del tema de los objetivos, y que al final lo que hacen es combinar siempre recursos humanos, recursos materiales, en un ámbito temporal. Es decir, no hay más. Entonces, ya hemos hablado suficientemente de lo que es la construcción de un proyecto, pero en el fondo son poner en orden recursos humanos materiales en un tiempo determinado y con el fin de conseguir unos objetivos. Nos han explicado claramente ya nuestros compañeros los objetivos que perseguimos aquí, que es la inserción. Con lo cual, en la práctica, después de toda esta parte teórica de objetivos temáticos, líneas de actuación, etcétera, etcétera, en la práctica, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar básicamente proyectos de itinerarios integrados de inserción sociolaboral, los famosos servicios de intermediación laboral que casi todas vuestras entidades desarrollan. Nos vamos a encontrar posiblemente acciones formativas, online, mixtas, etcétera, que normalmente se ejecutan o bien por personal vuestro o bien subcontratando una parte del mismo con un mix. Explicaremos después. Un tercer grupo de proyectos que yo espero encontrarnos es un mix de los dos anteriores que he dicho, es decir, un itinerario de inserción sociolaboral donde una serie de técnicos vuestros atienden a las personas y a su vez dentro de ese itinerario pues una parte puede ser un curso, puede formar parte de ese itinerario un estudio que necesite para... Es decir, actuaciones que venimos haciendo desde hace muchos años y que sabemos hacerlas y las sabemos hacer bien, y doy fe de ello porque nosotros hemos hecho auditorías y no nos hemos encontrado nunca con grandes cuestiones, ¿no? Y luego, por último, pues entiendo que tal vez habrá algún otro tipo de proyecto, como pueden ser, por ejemplo, cuestiones ya más innovadoras, programas de desarrollo de metodologías o herramientas nuevas. Alguna compañera por aquí ya me hablaba de algún tema de este tipo, ¿no? Que al final mejoren la eficiencia de los procesos de inserción. Básicamente es lo que nos vamos a encontrar. Pues bien, una vez que ya tenemos detectados, digamos, el cuadro justo en el que estamos, entramos en la parte de gastos subvencionables, que antes también una compañera preguntaba ¿qué puede ser subvencionable? ¿Qué no puede ser subvencionable? Es muy sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque en este periodo la Comisión Europea ha optado por lo que llaman opciones de costes simplificados. Veréis en algunos documentos OCS, opciones de costes simplificados. ¿Qué quiere decir esto?
a la Comisión Europea y ya creo que a la sociedad en general no le interesa tanto el papel, los papeles. No interesan tanto, interesan mucho más los resultados. Por tanto, en esa línea nos han ofrecido una serie de opciones de costes simplificados. Bien, nosotros hemos elegido uno, el que consideramos que es más ventajoso para la Fundación, para las organizaciones, por ser sencillo y ser bastante claro. Y en concreto hemos elegido el que figura en la pantalla, que se basa en una cuenta muy simple. Cogemos todos los gastos directos de personal que han intervenido en el proyecto, ¿vale? Después explicaré un poquito más lo que son los gastos directos de personal. Y a eso, que hay que justificarlo, se le suma hasta un 40% de esos gastos directos de personal. Y eso es el coste del proyecto, subvención. Eso es el dinero que en principio supone, es, por decirlo así, financiable por el Fondo Social Europeo. He subrayado, he intentado poner incluso en color y demás, el hasta. ¿Vale? Y ahora os explicaré por qué. Porque esto no es un cálculo automático. Por ir por partes. Nos centramos entonces, como digo, en la primera parte. El proyecto va a ser fácil de justificar. Gasto de personal más un porcentaje de ese gasto de personal. Y ahora entro en analizar las dos partes de esta fórmula, ¿vale? Que es, como veis, bastante sencilla y mucho menos exigente que la propia Fundación 11 ahora mismo os está imponiendo en vuestros servicios de intermediación laboral. O sea que en ese sentido vamos a descargar bastante papeleo, burocracia y vamos a ganar en agilidad. Bueno, los gastos directos de personal tienen un concepto un poquito más amplio de lo que se entiende jurídicamente, llamémoslo así, ¿no? Porque jurídicamente, un gasto de personal es la nómina de un trabajador. Bien, pues aquí la propia normativa europea avanza un poquito más en ese concepto. Y os digo, gasto directo de personal, la única cautela que hay que tener es que solamente se trata de aquellas personas que están en contacto directo con el beneficiario. Por eso se llama gasto directo de personal. Es decir, tienen que estar atendiendo a las personas con discapacidad. Tienen que estar dando la formación a las personas con discapacidad. No vale el director general de una entidad, el gerente, salvo que dé una sesión de formación, digamos, ¿no? Es decir, primera cautela, contacto directo con el beneficiario. No dirección. Segunda cautela. Voy a explicar lo que se entiende por gasto de personal, que nos vais a tener que justificar, ¿vale? El primero de ellos, clarísimo. El que tengáis contratado, mediante un contrato laboral, pues bien para atender a las personas en los itinerarios, bien para dar la formación, etcétera. No hay duda. En este caso, es elegible su retribución bruta y el coste de seguridad social. Lo habitual. Ahora bien, creo que se ha preguntado antes también, hay algunas entidades que no disponen de personal propio para poder hacer este tipo de trabajos y entonces hacen un contrato mercantil con una persona especializada en la materia. Bien, eso también es coste de personal directo en términos de la normativa de la Comisión Europea. Por tanto, también entraría en esa primera parte de la ecuación gastos directos de personal. ¿Vale? Luego os diré lo que nos tenéis que aportar para cada una de las tres tipologías. Hemos hablado de la primera, la más normal, contrato laboral, segunda, contrato mercantil. Y hay un tercer tipo de gasto directo de personal que está más bien orientado a aquellos casos en los que se dé o se contrate formación. ¿Vale? Y en este caso,
el coste de los formadores que están directamente dando formación a las personas con discapacidad, también a efectos de la Comisión Europea se va a considerar gasto de personal. Y claro, nos preguntaremos, y yo que sé cuál es el coste de los formadores, si a mí me pasan una factura de formación, bien, tenéis que exigirlo. Tenéis que exigir que en las facturas de formación la academia, la empresa que os esté dando esa formación, desglose, por un lado, el coste que nos está facturando por los formadores y el resto de costes. ¿Por qué? Porque en la medida en que lo desglose va a formar parte de los gastos directos de personal. Si no lo desglosa, no podemos tomar ningún importe como gasto directo de personal de esa formación. ¿Vale? Y estos son los 3 tipos de gastos de personal que hay. ¿Qué nos vais a tener que mandar? Pues, como digo, en primer lugar, en el caso del que sea personal vuestro, pues el contrato de trabajo de esa persona, su nómina, su TC y el pago de ambos documentos. ¿Vale? Importante el tema del pago. Si se tratase de una persona que está imputada parcialmente al proyecto, tiene que venir, es decir, no imputéis el 100% de la nómina de esa persona, tiene que venir acompañado de un parte de tiempos que debe firmar el propio trabajador y su superior jerárquico. Y una pequeña, pequeña o grande, una nota descriptiva de las actividades que esa persona ha realizado para el proyecto. ¿Vale? Ahí es muy sencillo, eso es lo que nos tenéis que mandar. Hago aquí un inciso, más que nada porque fruto de la experiencia nos ha sucedido a nosotros y, bueno, si puede servir. Es importante de cara a auditorías de la Comisión Europea que el trabajador conozca que su salario está financiado, en parte, por el Fondo Social Europeo. Porque normalmente estos técnicos pueden llevar años en vuestras organizaciones. Bueno, pues es importante hacer una comunicación a ese trabajador y ante una visita de auditoría mostrarle la evidencia documental de que ese trabajador sabe que su sueldo está siendo financiado por el Fondo Social Europeo. ¿Vale? Esto es una cuestión que a nosotros nos ha pasado recientemente y bueno, siempre vamos en esto mejorando. He hablado ya de los partes de tiempo, en el caso en que sea imputación parcial. Bien, ese será el primer bloque de costes y eso es lo que nos tenéis que mandar. Hay un segundo sumando en esta fórmula y es otros gastos. Muy fácil. Hasta el 40% del apartado que acabo de explicar. Hasta. Es decir, no puedo hacer un cálculo automático. Tengo que tener respaldo de ese importe que le sume a los gastos directos de personal. No os los vamos a pedir porque la normativa europea no lo exige. Es responsabilidad de cada beneficiario tener un listado de esos gastos porque de cara a una auditoría sí se van a revisar. Es decir, es verdad aquello de que, oye, hay que confiar en la buena gestión y creo que nosotros, y en concreto, bueno, Fundación 11 y yo creo que todo el movimiento de la discapacidad nos hemos ido ganando poco a poco un espacio y una buena reputación en estas cuestiones, pero es cierto que vais a tener que conservar un listado con todos esos costes distintos a los del personal directo en los que hayáis incurrido para la ejecución del mismo y que estarían dentro de ese saco del 40%, hasta el 40%. Es decir, si yo, imaginaos, tengo un proyecto de 100 de coste directo de personal y resulta que el resto de costes han sido 20, yo no puedo presentar un proyecto por 140, que sería el 40%, ¿verdad? Tendré que presentar solo el 20%, ¿no? No llego. Mientras llegue, estupendo. Ahora, lo que sí es verdad, que si se pilla, porque eso sí que nos han transmitido en ese sentido mucho rigor. Si cualquier auditor nacional, europeo, ex ante, ex post, ya os contaré los tipos que hay, identifica
una irregularidad en ese apartado, porque en el otro es que es imposible. Está la nómina, está el contrato, está la factura. Pero si se identifica una irregularidad en ese listado, es decir, que una entidad teniendo otros gastos por 20 ha metido 40, se ha intentado lucrar, eso supone una irregularidad grave que al final perjudica al resto, porque se paralizaría la certificación que hemos presentado a Bruselas en la cual estaba incluido ese proyecto. ¿Vale? No es por meter miedo, pero creo que en este caso nadie de aquí estamos por lucrarnos, con lo cual eso no va a suceder. Pero es importante que ese listado lo conservéis y que tenga su origen en la contabilidad. ¿Vale? Bueno, otro elemento muy importante de la justificación, para lo cual es la memoria acreditativa, ¿no? La memoria acreditativa de la actividad, en la que se relacionarán los resultados que se ha conseguido con el proyecto con los costes en los que se ha incurrido en el mismo. Es decir, esto no viene a ser más que la memoria social que vosotros venís haciendo años y años y correctamente. O sea que no hay más. Es la memoria social. Bien. Igual me estoy extendiendo demasiado, pero creo que es importante también hacer una pequeña alusión al tema de las contrataciones y subcontrataciones. En los proyectos financiados por fondos europeos, para poder contratar a un tercero, tenemos que inspirarnos en los principios de la ley de contratos. No somos entidades públicas, pero tenemos que respetar los principios que rigen el uso de los fondos públicos. Es decir, no puedo adjudicar si no comparo ofertas. Hay unos procedimientos, yo no me los sé ahora mismo, está la ley de contratos, en la guía del beneficiario os lo explicaremos, dependiendo de las cuantías. Es decir, si voy a contratar por 1.000 euros, pues sí que puedo, eso seguro que lo conocéis de sobra porque estáis acostumbrados a trabajar con fondos públicos. Tengo que, en cualquier cuestión que subcontratéis o contratéis dentro del proyecto, tiene que estar inspirada en la ley de contratos. 3 ofertas, mínimo, publicidad, etcétera, etcétera. Hay otra cuestión también que en este caso viene por la ley de subvenciones nacional, y es que como máximo puedo subcontratar en un proyecto el 50%. Creo que no va a haber problema en esta cuestión, porque en los itinerarios se suele hacer con personal propio. Tener en cuenta también que normalmente, aunque nosotros subcontratemos un curso, un estudio, siempre hay personal interno dirigiendo, coordinando, monitorizando ese proyecto. Por tanto, habrá que configurar el proyecto de tal forma que la subcontratación nunca sea más del 50% del total del proyecto. Y bueno, por volver a hacer hincapié en otra cuestión que también hay que tener en cuenta en las subcontrataciones, que ya lo he aludido, pero lo reitero, en la formación, exigir al proveedor que os desglose el coste del formador, porque eso es gasto directo de personal, sobre el cual actúa la ecuación que os he comentado, ¿vale? Bueno, el penúltimo apartado mío es el sistema de pago, que es importante también. A ver, hemos establecido una metodología que se basará en lo siguiente. Habrá un anticipo del 10% de la cantidad concedida a petición de parte. Es igual que ahora, ya lo venimos haciendo ahora, pues para que empecéis, lógicamente, a ejecutar. Y aquí viene un poco ya lo más complicado. Para poder pagar el resto del proyecto es necesario hacer una auditoría previa. Lo exige el artículo 125 del Real Decreto 1303, que es el que regula los fondos europeos. Es decir, no es porque queramos, es que para poder liberar los fondos hay que hacer una auditoría previa. Es decir, anticipo, como digo, del 10%, y después la cuestión es, ¿puede haber pagos parciales? Sí. No esperéis al año entero a ejecutar el proyecto y mandarlo en las nóminas del año entero. No, mandar justificaciones parciales.
Y nosotros estableceremos los mecanismos que sean necesarios, bien con una auditoría, con una empresa auditora externa, bien a través del propio departamento mío, como sea, para que inmediatamente vayamos allí, hagamos la auditoría previa y si ese pago parcial es correcto, se liquida. Nuestro interés es que ejecutéis con la mayor disponibilidad de fondos posible. Es decir, no esperéis. Sé que para nosotros, y en concreto para mi departamento, que estamos un poquito asustados, ¿no? Porque al final, para poder liberar un pago, tenemos que ir y tenemos que hacer una verificación que se denomina administrativa e in situ. Es decir, en realidad, pues, ¿qué vamos a mirar aquí? La parte de gastos de personal la tenemos, porque nos la habéis ido enviando vía fotocopia. Entonces, realmente verificaremos que eso coincide con el original, verificaremos los pagos y verificaremos cosas que ya tenemos aquí. Simplemente es un poco por rigor de que vosotros tenéis adecuadamente ordenados vuestros papeles. Pero no tiene por qué ser larga. Una auditoría de este tipo, pienso que en una mañana se hace. Bueno, aunque mis compañeras siempre me dirán que todo lo hacemos en una mañana, pero bueno, quiero decir, no es una gran complicación. ¿Qué haremos además? Veremos el cálculo automático que habéis hecho, es decir, si tú me has aplicado el 40%, pues me debes dar un listado que sume esa cantidad o superior. Y ahí sí que muestrearemos. Haremos una muestra, verificaremos que si vosotros me habéis incluido ahí, que decirte el alquiler de la sala, de donde habéis entrevistado a la gente, o el teléfono, o el material. Me he saltado una parte que tenía yo previsto de explicar uno a uno los gastos que podrían formar ese apartado, pero están en la guía. El material, el teléfono, Internet, el coste de las alquileres de las aulas, etcétera, ¿no? Esa lista, que como esa documentación sí que no la tenemos aquí en Fundación, muestrearemos, veremos que tiene una fuente contable, que está pagada y poco más. Y eso sería lo que se llama auditoría administrativa, como digo, previa siempre a que podamos liberaros el pago. Y luego haríamos también una verificación in situ, es decir, veremos que en ese momento está funcionando el proyecto. Se está atendiendo a personas. Si se trata de un curso de formación, pues nos pondremos de acuerdo con vosotros para poder verlo en funcionamiento y si no, pues a través de los partes de asistencia al curso le daremos evidencia a la realidad de la existencia de ese curso. Miraremos el tema de la publicidad, que tanto ha reiterado antes María. Miraremos poco más, el tema de los indicadores, ¿no? Que ahora os explicará con mayor detalle Sandra. Es decir, si nos habéis comunicado que hasta ahora habéis insertado a 4, 5, 10 personas, sí que vamos a pedir que nos indiquéis quiénes son, en un código cifrado, o sea, garantizando la ley de protección de datos, por supuesto, pero sí vamos a pedir pues quiénes son esas personas, dónde están, cómo se han insertado, etcétera, ¿no? Bueno, lo propio que hace un auditor. Y yo, para terminar, sí que quiero hacer una lectura. No voy a leer todos los gastos que son subvencionables, porque vendrán en la guía, pero sí voy a leer los que nunca lo serán, ¿vale? Ni dentro de gastos directos de personal ni dentro del porcentaje famoso del que hemos hablado. Es decir, no es subvencionable los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. Lógico. No es subvencionable los intereses deudores. No es subvencionable adquisiciones nuevas o de segunda mano de mobiliario, equipos, vehículos, infraestructuras, porque este proyecto es Fondo Social Europeo, es obvio, no son tampoco subvencionables nunca los intereses de demora por recargos, sanciones administrativas, penales, etcétera, y no es subvencionable los gastos financieros.
estos 4 o 5 que acabo de leer no pueden aparecer ni en la lista, bueno, en el otro sitio obviamente no, en la lista que componen el porcentaje de hasta el 40% no pueden estar. Bueno, pues yo por mi parte creo que he terminado. Deciros que además de las auditorías previas en las que tanto he incidido para poderos hacer la liberación, el pago, tenéis que estar obligados, o sea, estáis obligados, asumís la obligación de recibir cualquier otro tipo de auditoría ex post, es decir, por eso de guardar la documentación hasta 10 años, es decir, gestionar fondos europeos al final supone que la IGAE con la práctica, o sea, prácticamente segura, porque tienen un plan de auditoría anual, que algún proyecto vuestro cogen. Puede venir la Comisión Europea, puede venir el Tribunal de Cuentas, es decir, una serie de entidades que pueden venir, pero que, si lo tenemos todo correcto, es un puro trámite que al final lo único que hace es hacernos ganar en prestigio, si lo hacemos bien. Por mi parte he terminado. Creo que a continuación vamos a hablar un poquito de la parte del resultado social, ¿no? La parte económica, que ha sido, digamos, la parte más gruesa de mi intervención. Ahora paso la palabra a mi compañera Sandra Torres, que os explicará un poquito más lo que tiene que ver con los indicadores que tienen que constar en vuestra memoria social de actividades. Hola. Bueno, pues voy a intentar ser tan didáctica como Esther, lo cual veo muy difícil, pero lo que sí que voy a ser seguro es muy breve porque ya llevamos mucho tiempo tomado y aparte ahora mismo no creo que sea el momento de entrar en detalle con este apartado. Os anunciamos ya que haremos una sesión en profundidad sobre indicadores más adelante, cuando hayáis tenido ocasión de leer la guía y familiarizaros un poco con lo que conlleva, porque realmente ahora esto va a ser, aparte de que es nuevo para todos, el tema requiere una organización desde el principio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, destacar aquí que es una obligación por parte de las entidades beneficiarias el que nos reporten indicadores. Para ello, la obligación viene ligada a que la pista de auditoría, cuando vengan a auditar, aparte de revisar todo lo que Esther acaba de explicaros, va a ir a revisar también vuestro sistema informatizado de recogida de datos, la fiabilidad del mismo y el dato en sí. Es decir, esto es importante porque el periodo de programación en el que nos encontramos a nivel fondo social ahora mismo está enfocado a resultados. ¿Cómo se puede demostrar lo mismo? Pues a través de datos. Entonces, bueno, simplemente pasaros este mensaje de que es algo relevante. Entrando ya un poquito en detalle, bueno, pues hay indicadores ex ante, que podríamos llamar ex ante, que son los que Alberto tiene en su formulario, que sirven no solo para evaluar el proyecto, sino también ya entrar en materia importante sobre el proyecto en sí, que esos, en ese momento de formulación, digamos, está basado en previsiones. Y luego están los indicadores ex post, que esos sí que son los que nos vais a tener que reportar. Dentro de ellos hay diferentes tipos, pero a grosso modo diré que hay de ejecución, que se miden al inicio de la participación de las personas, en este caso con discapacidad, y los datos que se recogen aquí son datos que yo creo que no nos sorprenden a ninguno, que es situación laboral, edad, nivel educativo. Hay algunos datos que son considerados sensibles, que ya hablaremos más adelante de cómo recogerlos, y en todo caso también avanzar que en el caso de que no se puedan recoger, siempre que se pueda demostrar que se han pedido a efectos de auditoría, no conllevaría ninguna penalización, para que nos entendamos. Luego, ya pasando brevemente a los indicadores de resultados, hay algunos que se recogerán en el momento de salida del participante del proyecto y otros a largo plazo tendrán que recabarse a los 6 meses. Y esto sí que implica que tengáis un sistema que os alarme o que os facilite esta tarea, porque pasados 6 meses no es tan obvio como a la salida del proyecto.
Entonces, bueno, tener esto en cuenta de cara al futuro. Hay algunos que ya desde el principio hay que recabar y otros a los 6 meses. Bueno, y finalmente, obviamente, los indicadores financieros, que es todo lo que Esther ha estado hablando. Entonces, bueno, brevemente he puesto en la transparencia eso. Hay 3 puntos importantes 3 momentos importantes de recogida, que vendrían a ser el de la fecha de inicio, fecha de salida y a los 6 meses después. Simplemente reiterar que el sistema informatizado de registro de datos tiene que permitir un registro continuo y completo, tiene que posibilitar un almacenamiento único y homogéneo de microdatos, que microdato vendría a ser el dato de edad, etcétera, ligado al participante. Y el reto mayor es la integridad del dato. O sea, considero que la calidad del dato y la integridad del dato en este caso va a ser el reto para todos. Nosotros también para recopilar todo lo que nos enviéis y reportar asimismo a la UAFSE, con lo cual, por eso mismo queremos hacer una jornada intensiva sobre el tema. Y finalmente deciros, bueno, que en la guía del beneficiario hemos intentado ser lo más explícitos posibles sobre el tema con la información de la que disponemos a fecha de hoy, porque debo decir que nos hemos basado mucho en el reglamento europeo y no hemos tenido unas orientaciones claras por parte del órgano gestor a nivel nacional. Entonces, esto es lo que tenemos a fecha de hoy. Esperemos que no se desvíe mucho en el futuro, pero en esta base hemos hecho la guía, ¿de acuerdo? Y bueno, hay un listado completo de definiciones. Bueno, yo creo que una vez leáis este apartado os iréis familiarizando y cuando luego hagamos ya la jornada, el tema indicadores ya será algo más familiar. Sí, es que es por decirlo así, porque ahora nos resulta a todos un poco extraño. Ya está, gracias. Muy bien, pues esto es todo lo que teníamos previsto contaros. Abrimos ahora segundo turno de preguntas. No sé si tenemos alguna. ¿Tiene Alberto ahí alguna por correo electrónico? De Tarrasa, Leura del Vallés. Buenos días, estoy siguiendo la jornada a través de streaming y me surge una duda. Quisiera saber qué personal cubre la convocatoria. Por ejemplo, por preparador laboral, si se subvenciona un porcentaje de soporte administrativo, de prospección y de coordinación. Es decir, supongo que en el tiempo que queda la jornada comentaréis con detalle las compatibilidades con otros programas para la cofinanciación. Gastos directos de personal, ¿hay un tope de gastos por profesional? Salvo que no esté bien informada y haya por ahí algún reglamento que no me haya leído, no hay un tope salarial por... hombre, si es algo desmedido, obviamente eso levantaría sospechas, pero no hay, como a veces en otras convocatorias que te establecen unos baremos para un técnico, para un administrativo, para un junior. Lo que es una cuestión razonable y de sentido común. No hay un tope para cada categoría. La única exigencia es que sean personas trabajando directamente con el beneficiario. Y en cuanto a la parte que creo comentabas de la pregunta del tema de la compatibilidad con otros proyectos y demás, esto, la única forma de documentarlo es a través de un parte de tiempos. Un parte de tiempos que puede ser más o menos sofisticado. Yo, como auditora, en este sentido sí que recomiendo sencillez, de verdad, no nos volvamos locos. Yo he visto partes de tiempo en los que en un mismo día se desglosa casi hasta en horas. No, yo creo que hay que buscar el equilibrio, el sentido común. Un parte de tiempos en el que tú digas qué parte de tu jornada laboral has dedicado a este proyecto y qué parte has dedicado a otros y al final sume tus 8 horas. Lo firmas y te lo tiene que autorizar tu superior. Acompañado, como digo, de una explicación cualitativa de las tareas que has hecho dentro del proyecto del que estamos hablando. Nada más.
Sí, yo quería completar lo que ha explicado Esther. A ver, dentro de los criterios de valoración que vienen veréis que vendrán como un anexo a la convocatoria y que ya conocéis, hay algunos asuntos que tienen que ver con el presupuesto y con la eficiencia, optimización de recursos, ¿vale? Entonces, nosotros llevamos bastantes años ya financiando servicios de intermediación, servicios de orientación, con lo cual sí que tenemos, por así decirlo, un histórico de cuál podría ser un salario medio de un técnico de orientación, con lo cual, a la hora de evaluar los proyectos, pues lógicamente internamente al menos estableceremos unos rangos de razonabilidad en cuanto a esos costes. Y después, en relación con el tema de la compatibilidad de las ayudas, sabéis que hemos explicado que hay unas exigencias en cuanto a cofinanciación. Podría darse el caso de que alguna de las cofinanciaciones que se aportasen al proyecto estuviera a su vez cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Entonces, eso requeriría de un análisis de compatibilidad, porque no en todos los casos diríamos por definición que serían incompatibles, con lo cual requeriría el que se hiciera un análisis de compatibilidad para verificar que no se superan determinados límites de financiación, etcétera. No sé si María quiere completar esto, pero vamos, básicamente es... Bueno, pues lo que es un salario medio y luego pues un salario medio para esa categoría en España. O sea, a ver, como los viajes también hay un cierto límite, es decir, un hotel es elegible, pero no hay que irse al Ritz, los alquileres son elegibles, no hay que alquilarse el Palacio Real, es decir, hay cosas que entran dentro del sentido común. De todas maneras, sobre los salarios es eso lo que sería el salario medio para esa categoría profesional en el país en el que estamos, simplemente. Pero vamos, límite reglamentario no hay. Hola, en el caso de federaciones y confederación, tanto los gastos de plantilla, de nóminas, como el resto de gastos, en principio tiene que ser todos con el mismo CIF de la entidad paraguas, confederación o federación, o puesto que las confederaciones y federaciones vamos a desarrollar proyectos en colaboración con nuestras entidades miembros, se pueden presentar nóminas con CIF diferentes. Sí se podría. Sí se podría porque lo que indicaremos en la resolución similar a la que nos sacó la UAFS en su momento es que se pueden presentar eso, federaciones, confederaciones y sus entidades miembro adquirirán al mismo tiempo la condición de beneficiario, con lo cual ellas conservan su categoría jurídica, digamos, su CIF, todo, pero a estos efectos serían considerados también beneficiarios pues, sin tener que tener el mismo CIF, no habría problema. Pero entonces, en ese caso, en la solicitud tendríamos que poner explícitamente el nombre de las entidades que van a colaborar y en el presupuesto tendríamos que decir qué parte de los gastos se va a justificar por la cabecera y qué parte de los gastos se van a justificar por la entidad de miembros, o solamente se presenta un presupuesto y ya es responsabilidad nuestra qué cachito justifica cada uno. A ver, aunque ejecuten otras, el responsable es el que presenta la propuesta. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que sí que tenéis que tener bien controlado vosotros y responsabilizaros de que cada cachito que ejecuta el otro cumple todos los requisitos que hemos indicado, y es decir, que se tienen las nóminas, el TC, el contrato, pero en la solicitud en el presupuesto de la solicitud no tengo que desglosar qué cachito va a ejecutar cada uno. No. Vale. Vamos, yo creo que no tienes por qué. Si lo quieres hacer, estupendo. Porque una cosa es hacerlo a nivel interno y otra cosa es tener que trasladar al formulario el desglose de todos los conceptos de gastos en cachitos por las entidades que lo vamos a ejecutar de manera compartida. Aquí la única cautela, Laura, que sí que hay que tener es que, a ver, yo lo he reiterado muchas veces, tienen que ser personas que estén en contacto directo con el beneficiario. Entonces, se me antoja pensar que a lo mejor el personal de la confederación es difícilmente puede darse el caso, habría que estudiar el caso en concreto, ¿no? Pero lo habitual es que el que está en contacto directo con el beneficiario sea el de la entidad, ¿no?
bueno, por tanto, es raro que se llegue a poder imputar personal de la Confederación, pero bueno, podría darse también el caso, ¿eh? Por eso la importancia de que van a aparecer nóminas Claro. con CIF diferentes y gastos Claro. con CIF diferentes. Quizá a lo mejor en el caso este concreto que estamos medio imaginando, ¿no? Puede haber alguien de la Confederación que no esté en contacto directo con el beneficiario, entonces ese no sería gasto directo de personal, pero podría formar parte del apartado de otros gastos, es decir, del 40%, como un elemento de coordinación, supervisión, etcétera. Me vais a perdonar que discrepe un poco, porque quiero recordar un poco el criterio que hemos establecido en cuanto a que el ámbito máximo geográfico del proyecto es el de una zona, ¿vale? Entonces, interpreto por la pregunta que tu planteamiento va en la línea de, oye, yo quiero coordinar actuaciones que se desarrollen dentro de una zona por diferentes entidades. Entonces, yo creo que aunque sea apuntarlo, sí que sería conveniente que, más que nada para saber que ese proyecto lo vas a tener que tallar, se va a ejecutar en, pues imagínate que es de la zona 1, pues yo qué sé, pues en Aragón, en Baleares y en La Rioja, ¿no? Entonces, si lo presenta la Confederación, de alguna manera se intuye que el contacto directo con el beneficiario no va a ser la Confederación, va a ser personal de entidades que están en los territorios. Entonces, me vais a perdonar, pero yo en esto discrepo. Creo que la presentación sí sería interesante que se desglosase el personal por los diferentes ámbitos territoriales que vaya a abarcar el proyecto. No es obligatorio, pero hombre, Bueno, pues es tú importante mandas para entender el en proyecto. esto. Quiero decir que Vale. Pero bien, me parece bien porque ella, como directora de proyectos, sí que creo que puede llegar a tener necesidad luego de analizar. Una cosa es que no sea obligatorio y otra cosa es que para entender el proyecto sea necesario. Tenga que haber una correlación con el planteamiento que se explica y después el presupuesto que se presenta, ¿no? Perfecto. Hola, buenos días. Buenas tardes. Bueno, la pregunta anterior ya me ha quedado resuelta y ahora es una pregunta en cuestión de objetivos. Por ejemplo, ¿marca la Unión Europea algún tipo de tipos de contratación que se tienen que hacer? ¿Hay unos mínimos de número de meses, número de horas? Esa sería una pregunta, si hay mínimos en las contrataciones. Y otra pregunta sería si a veces la cofinanciación se hace con otros programas también de Fondo Social Europeo. Entonces, a lo mejor un contrato de trabajo que se consigue puede estar financiado en parte por la comunidad autónoma o de una subvención de Fondo Social Europeo y por vosotros, a lo mejor. Eso es incompatible porque no se puede presentar el mismo contrato a los dos sitios, ¿no? Pero ahí hay cofinanciación. Gracias. Rosa, muy buena pregunta. Yo creo que aquí un poco la clave la ha dado antes, en la primera parte de tu pregunta, la ha dado María. Efectivamente, los proyectos van a ser muy diversos, también con colectivos que como hemos visto en los dos objetivos específicos, son también muy diversos, con lo cual establecer un mínimo de cuántas contrataciones se tienen que lograr. Yo lo que diría es atenernos al criterio que ha establecido María de seamos razonables en lo que vayamos a poner y lo que se vaya a poner sea lo que razonablemente se vaya a ejecutar. Lógicamente se podrán emitir pequeñas desviaciones, pero hay que hacer un planteamiento que sea razonable y coherente con el presupuesto del proyecto, ¿no? Pero no hay ningún criterio en cuanto a ratio, ¿vale? Porque no es lo mismo, y vosotros lo sabéis, pues trabajar con una persona que pueda tener un grado de empleabilidad alto que trabajar con una persona en la que requiera hacer una intervención que requiera de emplear diferentes recursos, diferentes profesionales, etcétera, ¿no? O incluso el planteamiento del empleo con apoyo, ¿no? También. Entonces, yo te diría que en ese sentido no hay un ratio único o un criterio único en cuanto a eso. Y en la segunda parte de tu pregunta es algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta y que no hemos pensado. Sí que está pensada el análisis de compatibilidad de las ayudas, pero lógicamente los resultados que se reporten en ayudas que estén cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y que sean compatibles, efectivamente va a haber ahí una coincidencia de beneficiarios, porque el proyecto es el mismo. Entonces, esto igual requiere que hagamos alguna consulta
para que, en el caso de que se nos den situaciones de ese tipo, la Unidad de Administrador del Fondo Social Europeo nos indique que debemos reportar. Quizás a lo mejor es suficiente con que reportemos los beneficiarios son tal y estos beneficiarios están en otro programa de otra entidad. Hay que consultarlo. Gracias, Rosa. Rosa, creo que también preguntabas por la compatibilidad de ayudas, del dinero, ¿no? De la nómina. Sí, sí. Pues eso estaría la nómina bien justificada. Vale. No es tanto problema de la nómina como del objetivo del contrato. Incluso ya no del contrato, incluso también los usuarios, porque hay usuarios que están repetidos en 20.000 millones de programas y, claro, como hay una cofinanciación, pues, ¿cuál es el criterio? O sea, una persona es libre de apuntarse a todos los programas que quiera. También se está empezando a restringir un poco a los usuarios, porque si están en un programa de IRPF del Ministerio de Sanidad, no pueden estar a lo mejor en un programa de empleo con apoyo en la comunidad autónoma, o a lo mejor no puede estar con vosotros, porque la financiación es la misma. Ahí se nos surgen muchas dudas en las entidades. Sí, entendido. Eso estamos trabajando sí para armar un buen sistema que nos permita identificar bien el beneficiario y qué tipo de actividad ha hecho, porque tú puedes tener al mismo beneficiario, pero mientras uno le cofinancie una actividad y el otro le cofinancie otra, pues no habría incompatibilidades, ¿no? Pero estamos trabajando en esa línea, pues eso, a través de algún sistema informático, de IDES, estamos en construcción, como las páginas web. Realmente, como comenta María, si lo piensas, el que una persona esté en dos servicios de orientación, las intervenciones van a ser diferentes. Es decir, un programa que esté reportando una entidad, sea IRPF o sea incluso un programa por el Fondo Social Europeo, esa entidad tiene que reportar que ha hecho una actuación de orientación con ese beneficiario. Y otra entidad, con un programa a lo mejor que esté cofinanciado por la Fundación 11, en el marco de esta convocatoria, habrá desarrollado otra actividad diferente con ese beneficiario. Entonces, lo que estamos hablando es de número de acciones, personas orientadas y, efectivamente, yo creo que la clave es informar cuando se den coincidencia de cofinanciaciones en el mismo proyecto. De todas maneras, lo que comentaba María, vamos a explorar todas las casuísticas posibles, pero eso también, bueno, tenerlo claro, ¿no? Sí. Casi que lo habéis respondido, pero se añade el tema de yo puedo tener entidades que ahora mismo ya están trabajando en la parte formativa, por tanto sería el 912, formación prelaboral a través de Inserta, y que me pueden pedir un proyecto de empleo con apoyo o itinerarios que incluya también una formación. ¿Qué pasa? ¿Pueden presentar? ¿No pueden presentar? Aprovecho tu pregunta para aclarar una cosa que yo creo que ha quedado un poco dudosa, o no sé si incluso no lo hemos expresado bien. Recordáis que hemos hablado de que cada entidad puede presentar un máximo de 2 proyectos, que el ámbito territorial máximo es el de una zona, de las que están definidas por el Fondo Social Europeo, y que cada proyecto debe enmarcarse en uno de los objetivos específicos, 911 y 912. Pero eso no quiere decir que si una entidad presenta 2 proyectos, los 2 proyectos no puedan ser del 911 o del 912, ¿vale? O sea, los 2 proyectos no tienen por qué ser 911 y 912, pueden ser 2 del 911, ¿vale? Porque pero vamos, yo lo que he entendido es justo el contrario, ¿eh? Por eso lo quiero aclarar. Y todos los demás. Vale. Por eso lo quiero aclarar. En el 911, ¿vale? En el 911 teníamos itinerarios, lo mismo, itinerarios en zonas rurales, proyectos dirigidos a personas con rentas mínimas, herramientas y metodologías y acuerdos de cooperación, ¿vale?
podemos perfectamente presentar un proyecto que esté relacionado con itinerarios y otro que esté relacionado con, por ejemplo, herramientas y metodologías. O en el caso de los proyectos de la convocatoria de específicos, en este caso, hombre, son más parecidos y es más difícil, ¿vale? Que sea el 1 y el 2 en el 911. Pero bueno, en el caso de la general, de la que no es de colectivos específicos, sí sería. Y luego, dentro del 912, en la general hay acciones formativas, programas combinados. En este caso pasa lo que en la anterior para los colectivos específicos, que, hombre, es difícil que presentes uno y otro, pero podría ser que, por ejemplo, una confederación que ha salido en diferentes preguntas, ¿no?, presente un proyecto para un territorio de una acción formativa y para otro territorio una acción combinada, también dentro del 911, un territorio diferente. Ya. No sé si me he explicado. Sí. ¿Vale? Lo que yo estoy focalizando mi atención en una entidad, me da igual, Down Sevilla, que ya puede estar desde el 1 de enero de este año, porque además hemos comentado que la ejecución incluye ya desde el 1 de enero de este año, ya puede estar ejecutando, que no creo, pero bueno, una acción con FSC Inserta de formación prelaboral y quererme presentar para tener una continuidad, si quieres, otro proyecto también que incluya la formación prelaboral a través de vosotros. ¿Qué pasa? ¿Hay incompatibilidad? No hay incompatibilidad. A nivel de resultados de esos usuarios y de indicadores de resultados de personas formadas o personas, ¿no hay ahí un cruce? ¿Cómo vais a gestionar esto? ¿Tenemos que controlar nosotros, Federación y Confederación, que no están utilizando a las mismas personas para, en realidad, son las mismas acciones? Yo entiendo que nos estás hablando de acciones diferentes. Es decir, acción formativa. Ya, pero está aquí la compañera de FSC, que la estoy viendo, Ana Pilar. Sí. Entonces, está bien que nos hayas hecho esta pregunta porque también nos da a nosotros una pista de, oye, periódicamente tendremos que ir cotejando información de la parte que ejecutamos como organismo intermedio y la parte que ejecutamos como beneficiario, que no haya coincidencia en la actividad de formación que se hace como movimiento asociativo, ¿vale? Pero si hay una actividad de formación que se realiza a través de Inserta con un número de beneficiarios X y después hay otra diferente, que también puede ser una acción formativa, ¿vale? Incluso que puedan coincidir algunos de los beneficiarios, pero será una acción diferente, en ningún caso podrá ser la misma. Vale. Denominación diversa. Denominación diversa y acción diferente. Diversa, quiero decir, no es una cuestión de denominación, es una cuestión de la actuación que se está llevando a cabo. Perdón, por aclarar un poquito más, y en realidad tú tienes un rol distinto. Es decir, tú en FSC entiendo que has sido seleccionado mediante un proceso de convocatoria y has sido seleccionado como proveedor para una acción que está desarrollando FSC y tú estás dando esa formación por ser el proveedor seleccionado. En este caso concreto, el rol de tu entidad sería el beneficiario de una subvención o de una adjudicación en el marco de este proyecto, ¿no? Entonces, creo que el rol es distinto, la actividad es distinta y en el caso en que coincida algún beneficiario, que podría darse el caso, pues ya estableceremos nosotros los mecanismos necesarios para no contarlo. Son dos acciones diferentes en cualquier caso. En cualquier caso son dos acciones diferentes, efectivamente, pero a mí la duda me venía por el origen de los fondos, que son fondos europeos también. Sí, pero son convocatorias. Líneas distintas. Son convocatorias absolutamente distintas. Ok, perfecto, aclarado. Gracias. ¿Hay alguna por ahí? Sí. Sí, por matizar la pregunta anterior. Sí. Son, como bien decía Esther, son actividades distintas. Es decir, y al haberos presentado como proveedor, vosotros sabéis a qué tipo de curso ya os habéis presentado. Vosotros ya veréis que no os podéis presentar a esta convocatoria para hacer el mismo curso. Y de todas maneras, estableceremos también un mecanismo para coordinar que la formación que
se imparte desde FSC no sea la misma, perdón, desde Inserta, es que son muchos años diciendo FSC y se me ha quedado ahí, desde Inserta no sea la misma que la que presentéis a las convocatorias. O sea, tenemos ese mecanismo ahora. Por vuestra parte también podréis tener ese control de saber que si os habéis presentado a un concurso convocado por Inserta para una formación, no presentar esa misma a la convocatoria, sino otra diferente. Bueno, pues no veo más manos levantadas. En cualquier caso, como hemos ya indicado, existe el correo para resolver dudas a partir de ahora, y con todas las dudas las que han surgido ahora, tanto a la gente que nos está siguiendo por streaming como las que se habéis hecho aquí, más las que nos lleguen en los próximos días, configuraremos un documento de preguntas frecuentes para que, bueno, intentar aclarar las dudas que van siendo más recurrentes. No sé si recordar el correo para las dudas. Era el de convocatoria, ¿no? Convocatoria PO asociativo. Convocatoria PO asociativo 2016. Convocatoria PO asociativo 2016 @fundacion11.es. Y nada, sin más, pues agradeceros vuestra atención en esta jornada tan densa, yo creo, de contenidos, ¿no? Y animaros, como ha hecho José Luis al principio nuestro director general al principio de la sesión, a que, bueno, pues que tratemos de aprovechar esta oportunidad que nos ofrece el Fondo Social Europeo y que, por supuesto, como también han comentado mis compañeras y mi compañero Alberto, y como siempre hacemos, estamos aquí para ayudaros en las dudas que podáis tener. Muchas gracias.